Esta es una de esas partes fuertes en Génesis. ¿Estamos por ahí? Amén. Mire, no sé ustedes con los que tienen hijos, pero cuando Iker estaba chiquito, él estaba muy emocionado y fanaticado por los monos estos de Marvel, ¿no? Los superhéroes, ¿saben? Superhéroes de Marvel, ¿han visto las películas? Yo me las eché todas. Sobre estos personajes de Marvel. Y en la bodega Horrera, ahí venden unos monos ahí de Marvel, no sé si lo han visto por ahí en la bodega. Entonces, recuerdo que a él le compramos toda la colección esa de Marvel y ahí los tenía y todo, y él bien emocionado con esos superhéroes. Ya después eso los heredó a Titan y ya a Maxi solo le tocó como a Hulk sin un brazo, a Hulk sin una pierna, ¿no? O ya por ahí les dieron Honda. Pero yo pensando en eso, pude como ver que hay muchos, hablando en esta parte, como muchos superhéroes que tienen como un enemigo principal, ¿sabe? Siempre hay un enemigo principal para cada superhéroe que usted puede pensar, que usted ha visto. No sé si usted ha visto Superman en algún momento. Bien, pues, ¿cuál es el enemigo natural de este hombre, de este superhéroe? Lex Luthor, ¿no? No sé si recuerda, uno pelón siempre. Entonces, y si sigo con esto, podemos encontrar que hay uno, Capitán América, Loki, y luego podemos ver a otro, Spider-Man, el Octopus, o no sé cómo se llama, o el Duende Verde, y siempre hay un enemigo como natural, ¿no? Y yo cuando miraba esto lo estaba viendo en un artículo y se me hacía muy interesante toda esta parte porque hablaba sobre cómo muchos estos enemigos son como similares al superhéroe. Y entre ellos estaba este personaje muy raro y loco y creo que nunca he visto ni una de sus películas, pero esto que ponían aquí en el artículo sí como que me golpeó cuando estaba haciendo esta prédica. Dije, esto podría acomodarse bien, ¿no? Este personaje es el Joker. ¿No lo han visto alguna vez en una película o algo, no? Pero hay una frase que él dice en una de sus películas, no he visto ninguna de ellas, pero esta frase es interesante porque él estaba como hablando con otra persona y decía, todo lo que se necesita es un mal día, dice. Todo lo que se necesita es tener un mal día para que una persona que está cuerda pueda convertirse en una persona llena de locura, decía. ¿Sabe? Lo único que necesitas es un mal día. Y decía, y realmente el mundo está cerca de donde estoy yo, decía este personaje, y lo único que nos separa es un mal día. Cuando yo miraba esto decía, hey, qué loco, porque en mi mente empezó a circular, sinceramente, yo empecé a pensar, ya más allá, fuera de la broma con estos personajes, empecé a mi mente nombres de hermanos que yo conocí por mucho tiempo y tuvieron un mal día, una recaída, un día en el que consumieron, tenían problemas en su pasado con alcohol y un día en el que ellos consumieron alcohol fue suficiente. Un mal día los llenó, los derribó completamente, ¿no? O una persona que siempre estaba de lleno en la iglesia, pero ocurrió una tragedia en su familia y eso la derrumbó por completa, ¿no? La sumió en la locura, la sumió en los brazos del enemigo, ¿sabe? Un mal día, muchas veces es lo que necesita a veces una persona para ceder al enemigo. Qué loco, ¿no? Qué absurdo. Podrías decir uno, eso no puede ser. Pero ese es un pensamiento muy interesante. Porque, ¿qué se necesita para comprometer a una buena persona? Si usted puede pensar en una buena persona, ¿qué se necesita para comprometer a esa buena persona? Es posible que conozcamos como a muchas buenas personas. Yo con un ángel desde la cuna, ¿no? Y conozco a una así, que la estoy viendo, ¿no? Y podemos pensar en más personas así que dices, esta es buena desde las entrañas, ¿no? Pero ¿qué haría que la bondad de estas buenas personas se vieran comprometidas? ¿Se necesitaría solo un mal día o necesitarían como un ataque continuo? Porque de repente uno puede empezar a pensar esto y ¿qué ocurriría con una buena persona si pierde a su familia por completo? En una tragedia, un accidente.
¿qué ocurriría? Un mal día, ¿qué provocaría en esa buena persona? Santo, ¿no? Está duro. ¿Qué pasaría en su vida si tuviera un día malo? No digo un día malo en el que su suegra lo visitó, no, un día realmente malo, realmente malo. Se colapsa, su familia se destruye, su hogar, lo corren del trabajo en el que ha estado por 10 años, 15 años, ¿sí? Lo meten a la cárcel o a alguno de sus hijos, qué sé yo, un mal día. Piensa en su vida. ¿Qué pasaría si ocurriera un mal día en su vida? Sé que esto podría dejarlo sacando un poquito, ¿no? Pero durante las últimas semanas hemos estado hablando sobre quién. Abraham, sobre Abraham y cómo Dios estaba como platicando con él. Y el último miércoles estaba yo hablándoles sobre cómo el Señor fue con Abraham y dijo, ¿sabes qué? Ya estoy hasta aquí, de Sodoma y Gomorra, los lamentos de las personas han llegado a mí y los voy a destruir. No, recuerdo esa parte. Y luego Abraham dice, si me permite, Señor, siempre con una reverencia tremenda, si me permite, Señor, le decía, pero si hay 50 justos, ¿los vas a destruir realmente? Y el Señor le dice, bueno, si encuentras 50 justos, no los voy a tocar. Pero pues el otro sabía que no había, entonces empezó a bajar la cifra, ¿no? Hasta llegar a 10. Y después de esa plática que tenía Abraham con Dios, dice que el Señor iba a perdonar si hubiera 10. Pero al final no pasó nada, porque después los ángeles que estaban con el Señor, pues de alguna manera visitaron Sodoma y Gomorra, y allí, exactamente esa parte, es donde vamos a empezar nosotros en este momento. No se preocupe, toda esta introducción de media hora, es parte del mensaje y va a ser corto, dice el El título del mensaje se llama Del colapso a la cruz. Del colapso a la cruz. ¿Cómo se llama? Así está aquí. Dice el versículo número 1. Nuestro pasaje, dice, los dos ángeles llegaron a Sodoma al atardecer y Lot estaba sentado a la entrada de la ciudad. Cuando los vio, se levantó a su encuentro y se postró con el rostro en tierra. La última vez que vimos a Lot, no sé si usted recuerde, pero la última vez que se mencionó Lot, ¿qué pasó con él? ¿Se acuerda como esa parte? Bueno, si no lo recuerda, le voy a decir. Abraham lo estaba rescatando de este hombre con un nombre raro, ¿cómo se llama? Kedorlaomer. ¿Se acuerda de esa guerra de 5 reyes contra 4 reyes? Y entre esos reyes estaban como pues los de Sodoma y Gomorra, y ahí estaba viviendo Lot, y luego los que ganaron pues se llevaron a Lot y a sus posesiones y se fueron, ¿no? ¿Sí recuerda eso? Sí. Y después pues Abraham va a rescatarlo, lo saca de ahí. Esa fue la última vez que supimos de Lot, ¿no? Entonces, en este momento, no solo Lot Lot había estado como viviendo en Sodoma desde que se separó de Abraham, ¿bien? Y después de todo esto, después de que Abraham lo rescató y todo eso. Y también Lot tenía cierta prominencia en la ciudad porque estaba sentado en la entrada. Miren, dice aquí, Lot estaba sentado en la entrada de la ciudad. Él tenía de alguna manera cierto grado de autoridad, por así decirlo, o importancia, porque él estaba frente de la ciudad, sentado ahí. ¿Y por qué diremos esto? Bueno, miren, la puerta de entrada de la ciudad era un lugar público, donde se utilizaba como centro administrativo y judicial. Los asuntos legales se discutían y se resolvían en la puerta de la entrada. Entonces, debido a que Lot estaba ahí sentado, es muy posible que él ya haya sido parte como del consejo que gobernaba a Sodoma. Esto es parte de todo ¿cómo se dice? Escudriñamiento que han hecho teólogos que llegaron a conclusiones como esta. ¿Por qué? Porque yo en lo personal sí pienso que esto podría ser así, porque él se ganó esa posición no por ser inteligente, no por sus méritos, sino por el favor de Abraham.
¿Recuerdan cómo Abraham regresó y le regresó todos los bienes al rey de Sodoma y le dijo, no quiero nada, nomás darles de comer a mis chicos, pero yo no quiero nada de lo tuyo? Entonces, realmente Lot sí tenía cierta posición importante en Sodoma, pero no gracias a él, ¿no? Gracias a Abraham. Y entonces por eso él estaba sentado en un lugar como importante en la entrada. Es por eso que él pudo ver a estos ángeles. Y voy a dividir esto en unos 5 puntos para que usted sepa cuando vamos llegando al final, para que, ya van en 4, ya casi termino el hermano. Entonces, el primer punto que tengo aquí va a abarcar de Génesis 19 del 1 al 3. Y no voy a ir leyéndoselos todos, porque si no vamos a estar aquí unas 2 horas, pero se los voy a ir diciendo dónde estamos. Y el primer punto es la misericordia que te visita antes del juicio. Amén. Génesis 1 del 1 al 3, la visita de los ángeles aquí marca algo muy importante, porque Dios no envió una destrucción como de ya. Pudo haberlo hecho, que no importa, pues, ¿no? Que habrá dicho, no, pues uno más, uno menos. Pero no lo hizo. El Señor fue y permitió que esos ángeles llegaran ahí porque no quería soltar un juicio sin antes extender misericordia. Y ese ha sido siempre la manera en la que Dios se conduce. Hasta la fecha, Dios no te va a traer condenación. Dios no va a venir el juicio sobre tu vida sin antes venir la misericordia, sin antes venir la advertencia, sin antes llegar ese amor, esa gracia. Primero, siempre. No es de los, como en el mundo, ¿no? Primero, decía mi mamá, no, primero te pego y después pregunto por qué hiciste eso, ¿no? O nomás a mí me daban chicotazos, no sé qué a todos. No, el Señor no hace eso. El Señor extiende misericordia primero y después, si no hacemos caso, bueno, pues ahí viene lo difícil, ¿no? Y es una imagen hermosa aquí de poder ver esto. Solamente en esta partecita podemos ver ese corazón misericordioso de Dios, ¿no? Antes de que caiga el fuego, Dios llama, Dios conversa, Dios se acerca, antes de que cualquier otra cosa ocurra. Pero algo que quiero remarcar aquí es que en 2 de Pedro 2:7, no, si quiere apúntalo, vaya como quiera, Pedro dice que Lot era justo, pero vivía en medio de la corrupción. ¿Ok? Pedro lo cataloga como alguien justo en esa parte. Pero cuando él ve a los ángeles, lo recibe en su casa. Cuando lo ve a los ángeles, lo recibe a su casa y les da hospitalidad. No, de alguna manera él aprendió todo eso a través de Abraham, su tío, que lo enseñó, lo discipuló, lo llevaba consigo. Entonces él sabía cómo se conducía su tío. Y cuando miró a estos ángeles, él sabía cómo abordarlos a ellos. Pero en este punto la ciudad estaba tan depravada, tan terrible, que cuando hombres de la ciudad vieron a estos ángeles, como quisieron hacer cosas perversas, ¿no? Y ahorita vamos a ir ahí, porque al final no se necesita mucho para destruir lo bueno, solo vivir cerca del fuego. No se necesita mucho para acabar. Decía un maestro una vez, ¿no? Escribió en un pizarrón todas las multiplicaciones, toda la multiplicación del 1 por 1, 1, 2, 1 por 2, y así hasta llegar al final. Y antes de llegar al final le puso 2 por 10, 19. Y todos los niños estaban ahí diciendo, ¿qué pasó? No, se equivocó ahí. Diciendo, me están juzgando por una que puse mal, pero las otras 9 que hice bien, ¿por qué no la cuenta? Pero es así aquí, ¿no? Es así. Muchas veces solo se necesita un pequeño fuego para destruir todo lo bueno que se ha hecho. Peligro. Y mi pregunta para ustedes, he estado haciendo sermones con ciertas preguntas porque yo quisiera que usted medite en ello. ¿Qué ambientes estamos tolerando porque creemos que podemos influir en ellos? ¿Qué ambiente estoy tolerando yo? ¿Qué estoy tolerando que yo creo que puedo influir en eso? Estoy tolerando, no sé, que en mi casa vengan mis hermanos y empiecen a
a tomar delante de todos y hacer unas fiestas borracheras en mi casa. Y yo lo digo, no, tengo que aguantar esto porque yo voy a influir en ellos, ¿no? ¿Qué estamos tolerando? ¿Qué estamos tolerando porque creemos que podemos influir en los demás? Es una pregunta dura, pero espero que usted medite en ello. Vamos al segundo punto. El segundo punto es cuando el compromiso se disfraza de justicia. Y estamos en Génesis 19, del 4 al 11. Y esta escena se puede ver muy oscura y turbulenta. Sinceramente, es loca. Porque un conjunto de hombres de toda Sodoma, jóvenes, viejos, de mediana edad, o sea, esto te dice cómo era la cultura de este lugar. No eran solo los ancianos, no eran solo los hombres de mediana edad, eran jóvenes, adultos y ancianos. O sea, todo era una cultura para todos ellos. Rodean la casa de Lot y exigen el acceso a los huéspedes para hacer cosas aberrantes con ellos, ¿no? Ellos pedían, les decían a Lot: hey, sácalos, tráelos acá afuera, queremos hacer cosas con ellos, ¿no? Tráelos acá. Y de verdad, esto es grotesco, ¿no? Cuando uno lo lee, sí es grotesco, pero te revela por qué es que Dios había decidido destruir ese lugar. Muy bien, entonces vemos algo muy interesante aquí, porque Lot, con valor y también de alguna manera como confundido, sale a enfrentarlos y les dice: hey, no hagan tal maldad. Estaba en medio de una cultura llena de maldad, de iniquidad, de corrupción, terrible, todo era terrible. Y él reconoce la maldad. En este punto él reconoce, él sabe, porque lo llama por ese nombre. Y ahí es donde brilla la justicia de Lot, porque se muestra que él sabe que es eso. Pero al final, cuando él sigue avanzando y dice: ¿saben qué? Tomen a mis hijas y dejen a ellos. Y entonces, sinceramente, yo lo veo, y cuando leo esta parte es: ¿en serio? ¡Wow! ¿En serio vas a ofrecer a tus hijas? ¿Vas a ofrecer a tus hijas? ¿Cómo qué cultura estaba llevando realmente Lot en su hogar? Como para ofrecer a sus hijas. Probablemente dicen que eran vírgenes. En ese lugar deberían de haber sido unas niñas, ¿no? O no sé qué edad habrán tenido. Porque en un lugar tan contaminado como ese, la virginidad pues era escasa, me imagino. Entonces vemos que al final de cuentas él ofrece a sus hijas, diciendo que pueden hacer con ellas lo que quieran, ¿no? Pero que no toquen a sus invitados. Mire, Lot se comprometió tanto con esta ciudad que ya no ha distinguido entre lo menos bueno y lo verdaderamente justo. Es una línea que muchas veces no nos damos cuenta que está ahí, como nos acostumbramos a ello. Muchos creyentes tienen buenas intenciones como Lot. Todos los creyentes tenemos buenas intenciones como Lot. No creo que nadie haga algo con mala intención. Y si lo hace, pásenme para orar con usted. Entonces, quieren hacer lo correcto, enfrentan el pecado e intentan proteger. Pero en ese afán de agradar o de no perder influencia, negocian sus principios, negocian sus convicciones, ¿saben? En ese afán de no perder un lugar, un puesto, o cierta economía o cierta comodidad, negocian sus principios, dan 2 pasos justos y retroceden 3 pasos con sus acciones injustas. ¿Okay? Son buenos, son justos, quizás pueden estar en una situación y dicen: no, es que si yo pues hago esto que todos están haciendo, si no lo hago me van a correr, pues mejor lo voy a hacer, aunque no quiero, el Señor sabe mi corazón, ¿no? Y aún así te lo echas a la bolsa, ¿no? Entonces damos 2 pasos justos y retrocedemos con 2 pasos de injusticia, ¿no? Y al final no avanzamos en nada. Y la multitud aquí se le vuelve y le grita a Lot: este extranjero quiere ser juez. Y amenazan con hacerle más daño que a su juez. Pues le dicen: hey, tú que eres extranjero, te quieres poner como juez, ven a ti, si no nos das a los invitados, a ti te vamos a hacer y peor que a ellos. Imagínense, ¿no? Entonces, ¿dónde estaba Lot al inicio de este pasaje? ¿Dónde estaba? En la puerta.
Y Lot creía que tenía cierta influencia en la ciudad, porque pues ya estaba en alguna posición buena, pero aquí vemos que él era visto como un forastero, era visto como un santurrón, era visto como alguien sin un peso real. ¿Qué estaba pasando aquí? Bueno, pues que realmente no tenía nada de influencia en su alrededor. Su voz no estaba transformando Sodoma. Su voz no estaba haciendo ni un solo cambio en Sodoma, sino al contrario, Sodoma es quien estaba transformando a Lot, no al revés. Muchas veces creemos eso, muchas veces decimos: hey, yo estoy cambiando, ¿no? Yo estoy cambiando a mi familia porque ahí ellos hacen cosas y yo también las hago con ellos, pero ya en medio yo estoy transformando. Y nada de eso, es que nos están cambiando a nosotros. Y de repente, ¿cuántas sillas se quedan vacías después de creer que estamos nosotros siendo de influencia en estas personas? La cultura del mundo no se puede cambiar solo con una presencia silenciosa. No puedes cambiarlo solo con una presencia. No lo puedes cambiar solo con tu presencia. Tiene que ser una vida activa, que la gente pueda ver a Cristo a través de ti, que la gente pueda ver que sí hay algo diferente en ti, que deseen eso que hay en ti, algo activo, porque una presencia silenciosa no va a cambiar a nada ni a nadie. Y la fe sin convicción se vuelve inofensiva. Puedo decir que tengo fe, pero sin una convicción. Convicciones son esos valores fuertes, arraigados que están en nosotros, que aunque llueve o truene, pase lo que pase, yo no me muevo de aquí. Yo no me muevo. Esas son convicciones, algo en lo que nada, ni nadie, nada, ninguna circunstancia, ninguna situación, ni aunque venga el mismo Donald Trump, te va a hacer cambiar esas convicciones. ¿Okay? Y una fe sin esas convicciones se vuelve una fe inofensiva, como un león que le quitas las garras y los colmillos, ¿no? Le quitas todo a una fe que no tiene convicciones. Solo los que caminan con una integridad profunda, una integridad que no se negocia, una integridad en la que no se selecciona, o sea, que no dices: hoy sí la tengo y mañana no, o hoy la tengo media, pero mañana sí completa, o hoy estoy bien y mañana no tanto. Solo aquellos que caminan con una integridad fuerte pueden impactar al mundo sin que impacte en él. Es importante como iglesia poder entender esto. ¿Estamos aquí para qué? Para ser la sal del mundo. Estamos aquí para ser la luz del mundo. Y no con ese enlazado, como se llama el hombre. Estamos aquí para ser un instrumento de Dios. Entonces, tenemos que hacerlo, tenemos que activarnos, tenemos que movernos. El punto 3 es la gracia que te toma de la mano cuando vacilas. Y esto está en Génesis 19, del 12 al 17. Lot ha enfrentado amenaza externa de Sodoma, ¿ok? Va a caer fuego. Pero vemos aquí algo más interesante, porque él lucha por obedecer rápidamente cuando le dicen que corra. Y de nuevo, ¿cuántos batallamos con obedecer rápidamente? Si alguien te dice: hey, ayúdame con mover una silla, pero ¿por qué la tengo que mover? ¿Qué vas a hacer? ¿O qué hay que hacer? ¿O quieres toda la información? No, obedece, ¿no? Lot estaba batallando con esta parte, porque los ángeles son muy claros. Escuchen esto, dicen en el versículo 12 y 13, una parte dice: ¿tienes aquí a alguien más? Le preguntan. Sáquenlos de aquí porque vamos a destruir este lugar. Sácalos de aquí porque vamos a destruir este lugar. Pero entonces, cuando el juicio está a punto de caer, Lot vacila. Él se queda como que: ¿qué estás diciendo? Como que no lo podía creer. Dice: ¿en serio va a pasar eso? No lo sé. ¿Y qué ocurre después? Aunque Lot sabía que Sodoma sería destruida, él ya había visto la depravación completa. Él vivía ahí, y dice aquí que les dice: hey, no hagan tal maldad. Entonces él conocía la maldad.
Y viviendo en Sodoma, él podía distinguir que la ciudad estaba completamente en oscuridad, ¿no? Que la ciudad estaba ya en total depravación. Santo. Entonces, él sabía esto. Pero ¿qué ocurrió después? Que él ya había escuchado que Dios dijo que iba a destruir Sodoma, y ya había sido rescatado de ese ataque de las personas cuando llegaron, que por cierto, los ángeles entraron y cegaron a las personas y al último no pasó nada con ellos. Entonces él había visto todo esto y aún así él estaba dudando de lo que Dios podía hacer. Él sabía que Sodoma debería tener consecuencias por lo que pasó. Él había visto el poder de Dios a través de estas personas, de estos ángeles que estaban ahí, y aún así él dudaba. Y no dudó por ignorancia, ¿ok? Porque muchas veces podemos justificarnos o querer justificarnos que uno es que no sé, por ignorancia. Creemos que es un buen motivo, pero él no dudó por ignorancia, sino por apego. No por desconocer la voluntad de Dios, sino por tener un corazón que lo ataba a ese lugar que estaba a punto de dejar. Él no quería, él tenía toda su vida, él tenía una posición cómoda, enorme, tenía riquezas, tenía todo, y ese apego a ello es lo que le hacía dudar. Dice el versículo 16: y como lo dudaba, los hombres lo tomaron de la mano a él, a su mujer y a sus 2 hijas, y lo sacaron de la ciudad. Los ángeles lo toman de la mano y lo sacan a pesar de su duda, a pesar de su incredulidad. Dios dice lo que hace lo que dijo que iba a hacer con él. Hay momentos en los que sí queremos obedecer. Yo sé que muchas veces nosotros sí queremos obedecer, pero de repente nos quedamos como paralizados en medio de eso. ¿Quién no ha estado como en esa situación en las que es que sí quiero hacer eso, pero y como que te quedas en la duda, te quedas en medio y te quedas paralizado ni para acá ni para allá, ¿no? Sí, yo sé que hay esos momentos que sí queremos obedecer y hay decisiones que sabemos que debemos de tomar, pero el temor, la nostalgia, el apego a las cosas, a las personas, a la situación nos detiene. Muchas veces esas cosas nos detienen. Dios en su misericordia no espera que nosotros seamos rápidos. Él no espera que tú lo hagas inmediatamente. Él nomás espera que estemos dispuestos a obedecer. ¿Estás dispuesto a obedecer? Él solo dice, ¿realmente estás dispuesto a obedecer? Y si no puedes correr, Él te va a cargar así como a ellos. Pero el mandato de Dios aquí para Lot es claro: corre y no mira atrás. El mandato para nosotros es claro: corre y no mires atrás. No mires atrás. No voltees atrás. No necesitas indagar en eso que dejaste atrás. En ese pasado no necesitas tocarlo de nuevo. Esa situación que ocurrió hace algún tiempo, o ayer o antier, donde ya se lo entregaste a Dios, no necesitas estar tocando eso. No hay necesidad de voltear atrás. Esta instrucción es urgente y precisa, y no hay tiempo para negociar en el tema de Lot. No hay espacio para que él pueda mirar atrás. Es una u otra: obediencia total o destrucción segura para Lot. Y voy a traer una pregunta para usted con respecto a este punto, antes de pasar al otro. ¿En qué áreas tú sabes que debes actuar? Piensa en tu vida ahora mismo. ¿En qué áreas de tu vida sabes que tienes que actuar, pero estás como vacilando? Estás como titubeando y no sabes. Estás paralizado. ¿En qué áreas en tu vida sabes que necesitas actuar ya? Porque el Señor te está diciendo, hey, hazlo. Amén. Mientras piensa eso, vamos al punto 4. Aleluya. La obediencia parcial destruye todo por completo. Obediencia parcial. Y esto vamos a estar entre el 17 y el 26. Porque una vez que Lot y su familia están fuera de la ciudad, los ángeles les dan unas instrucciones precisas. O sea, no les dieron opciones, les estaban dando instrucciones exactas que tenían que hacer. Huid por vuestras vidas, le dice.
no mires atrás y no te detengas en ningún lugar de la llanura, o sea, la parte como plana. Le dice, no te detengas ahí, ve a los montes, porque si no vas a ser arrastrado. Le dice, corre, 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 le dice, corre, no te detengas en medio de lo plano, no, ve hacia las montañas y allá quédate. ¿Cómo? Vamos, dale para allá, le dice. Y hay 3 claves aquí. Y la primera es que dice que hay una huida urgente, no hay tiempo para vacilar. Y les dice, no mires atrás, no hay espacio para la nostalgia. Y también les dice, no te detengas, no hay un margen para negociar para ellos. Porque en medio de todas esas instrucciones, el Señor les dio unas instrucciones exactas y precisas. Les dice, huye, no mires atrás y no te detengas. No vaciles, no mires atrás, no hay nostalgias para eso, voy a destruirlo, no hay nostalgia, tranquilo, ve, adelante, y no te detengas, vamos, avanza. Esas son 3 cosas que el Señor le estaba poniendo a él, pero en medio de esas instrucciones tan claras, ¿quién miró atrás? Ya se la sabe, ¿no? ¿Quién miró atrás? La esposa de Lot miró atrás. La esposa de Lot miró atrás y se convirtió en una estatua de sal. No fue por simple curiosidad, no es que yo a veces cuando era chiquito miraba estos, que por cierto yo tenía un libro de los testigos de Jehová con todas las imágenes, me acuerdo de esa parte, y me acuerdo de cómo iba Lot corriendo así y una estatua de sal atrás y todavía más atrás una ciudad como arrasada por el fuego, ¿no? Entonces decía yo, no, pues y es que cómo no va a voltear. Pues está cayendo fuego del cielo, está tronando y no sé, hasta el calor han de sentir uno a esa distancia. Yo ahora voy a pensar eso, es que no entiendo cómo no va a voltear, yo hubiera volteado. Pero la verdad es que no era por curiosidad simplemente, fue una mirada más que nada por apego. Volteó, de verdad voy a dejar todo eso, de verdad voy a dejar mi vida que tengo ahí para seguir a lo que el Señor dijo. Porque ella había puesto su corazón en ese lugar. Porque el cuerpo de la esposa de Lot sin duda salió de Sodoma, sin duda estaba afuera, pero su corazón estaba ahí todavía. Ella estaba afuera, pero su corazón seguía ahí. Y eso representa una verdad dolorosa para nosotros hoy en día, porque salir del pecado no es igual que dejar el pecado. No basta con abandonar lo externo, tenemos que abandonar también en lo interno. No basta con simplemente algo físico, realmente tiene que haber un cambio profundo, un cambio real en nosotros, porque si no, vamos a estar volteando allá atrás. Amén, aleluya. De verdad, vamos a estar volteando allá atrás. No, cuando yo estaba en el mundo, yo ganaba billete de verdad. He escuchado un montón he escuchado eso. Y no, yo en el mundo no me pasaba nada de cosas. Yo así deshacía, tenía casas por todos lados. No miren atrás, no vuelven atrás, es innecesario. Amén. ¿Qué hábitos, relaciones, qué estilos de vida, pensamientos aún están vivos en su corazón, aunque ya salieron de ellos? ¿Qué hay ahí todavía albergado en nuestros corazones? Todavía, a pesar de que ya salimos de ese lugar, ¿qué está ahí todavía? ¿Sigues buscando atrás lo que Dios te dijo que dejaras atrás? ¿Sigues buscando todavía, escarbando, a pesar de que Dios te dijo, ya, déjalo, olvídalo, eso quedó atrás? No lo toques, no necesitas volver a ello. Muy probable nosotros no miramos a Sodoma con los ojos, ¿no? Yo lo miré en una página. Pero esto nos recuerda, nos dice y nos recuerda lo peligroso que es mirar atrás. Amén. Y podemos decir, claro, como testimonio podemos hablarlo, por supuesto, el Señor nos lo ha hecho eso por nosotros. Pero una cosa es hablarlo como para glorificar a Dios, y otra cosa es hablar porque lo anhelo, porque todavía quiero eso.
porque todavía deseo esos tiempos, porque todavía en el tiempo de calor se me antoja una buena aguilita, ¿no? Entonces, no miren atrás. Punto número 5, y aquí es donde debería estar de la batería, así como un redoble. Punto 5, las consecuencias de vivir cerca del pecado. Génesis 19, del 27 al 38. Lot ha sido rescatado. Hasta este punto Lot ha sido rescatado. Dejó de camino a su esposo, pero Lot ha sido rescatado. Ha huido de la ciudad, ha visto la destrucción, ha perdido en ese camino a su esposa y ahora está refugiado en una cueva, solo con sus hijas y una vida completamente hecha a pedazos. Todo lo que tenía se fue con la lumbre. Todo lo que tenía fue destruido con todo y Sodoma. Todo. Y lo que sigue aquí es otra de esas escenas dolorosas, desconcertantes y como aberrantes, ¿no? Porque esto es lo que significa haber vivido tanto tiempo cerca del pecado. Lo que sigue después de aquí es lo que pasa cuando vivimos tanto tiempo cerca del pecado. Y no estoy diciendo que vivimos en el pecado, estoy diciendo que vivimos tanto tiempo cerca del pecado que nos lleva a estas situaciones. Porque aunque de él escapó de Sodoma, Sodoma no había escapado de él, y mucho menos de su familia. Sus hijas, que habían crecido en Sodoma, que habían adueñado la cultura, la vida, que se habían apoderado realmente de cómo se vivía ahí, ellas eran uno más de ese lugar, ahora estaban con él acá. Esas hijas, después de haber dejado todo eso, ellas se emborrachan a Lot y luego abusan de alguna manera de esa situación y tienen su intimidad con este hombre, ¿no? Y es algo terrible, a pesar o aún viéndolo en este tiempo, porque hemos dicho, hemos hablado, eran tiempos diferentes y todo, pero incluso en estos tiempos era aberrante ese tipo de escenas. ¿Ok? Podría haberlo dejado fuera de mi sermón, pero ese no es el punto. ¿Amén? Entonces estamos en esto, porque después de esta situación con ellos, de ahí nacen Moab y Amón. Estas eran dos naciones enteras, dos naciones grandes que surgieron del dolor, del pecado y de la confusión de esta familia. Moab y Amón fueron dos que le hicieron la guerra al pueblo de Israel por mucho tiempo, ¿no? Los moabitas, los amonitas eran enemigos naturales también del pueblo de Israel. Bueno, realmente el pueblo de Israel tenía enemigos por todas partes, ¿no? Pero ellos eran uno de estos. Entonces, el juicio fue físico para ellos, pero las secuelas fueron como internas. ¿Por qué? Porque aunque ellos sí salieron de Sodoma, realmente Sodoma estaba con ellos ahí mismo. En esa situación solo nos dice que no les sirvió mucho realmente salir, porque estaba dentro de ellos. Y para usted, iglesia, el entorno que toleramos hoy puede contaminar el futuro de nuestra familia. ¿Ven? Eso que nosotros toleramos ahora con nuestros hijos, para los que tenemos hijos, o con nuestra familia, es lo que nos va a demandar en el futuro de nuestra familia. Eso va a contaminar el futuro de nuestra familia. Los valores que no transmitimos, esas convicciones que no estamos transmitiendo a la nueva generación, ¿sabe quién sí se nos va a enseñar? Pero de una manera torcida. Amén. El mundo. La chamba que no estamos haciendo con nuestra familia, alguien más la va a hacer allá afuera. El trabajo que no estás haciendo con tu esposa, déjame decirte que alguien más lo va a hacer allá afuera. Que el trabajo que no estás haciendo con tu esposo, alguien más lo puede hacer allá afuera. Aleluya. Es peligroso, es difícil. Lot perdió su casa, su esposa, su dignidad, y también perdió su legado. Aunque Lot nunca planeó esto, no es que él estaba como planeando todo esto, eso no era lo que él quería. Él nunca lo planeó, nunca quiso ser parte de una historia tan trágica,
pero por haber puesto su tienda cerca de Sodoma, porque él tomó la decisión de poner su tienda cerca de Sodoma. No sé si recuerdan la prédica, que la puso cerca, y de repente para el siguiente capítulo él ya vivía en medio de la ciudad. Entonces, al principio él decidió ponerlas cercas, y ya en este punto ya era parte hasta de los gobernantes, ¿no? Entonces, por haber tolerado la influencia que tenía esta ciudad sobre él, y por haber vacilado en obedecer completamente a Dios, terminó siendo parte de una cadena generacional que después se encargó solo de estar como haciendo la vida imposible al pueblo de Dios, ¿no? Él era parte de esa cadena generacional. Tu vida es más que tus propias decisiones. Uno puede decir, yo tomo mis decisiones y yo voy a, ¿cómo se dice? A rendir cuentas. Yo voy a rendir cuentas. Yo agarro las consecuencias y va a ser nomás yo. ¿Qué importa? Son mis decisiones. Pero la verdad es que no es así. La verdad es que tus decisiones no son solo tuyas. Porque cada uno de los que estamos aquí, cada uno, desde el más grande hasta el más chico en este lugar, tiene influencia. Todos tenemos influencia, todos. No hay ni uno solo en este lugar ahora mismo que no tenga influencia en alguien. Todos tenemos influencia en alguien. Y cualquier decisión que usted tome va a afectar a todos aquellos que están a su alrededor. Esa influencia puede ser transmitida a nuestros hijos, una influencia puede ser transmitida a nuestros hijos, a los abuelos, a los nietos, o puede ser transmitida a tu familia o incluso a la comunidad, pero puede ser para bendición o para destrucción. ¿Cómo vamos a influenciar a todas esas personas que están a nuestro alrededor? ¿Puede ponerse sobre sus pies, por favor? Aleluya. Porque no basta con huir del pecado. Hay que sanar el corazón, hay que renovar la mente y hay que enseñar con convicción. De verdad, iglesia, tenemos que empezar a entender qué es convicción. Cosas en las que nadie puede sacarnos. Yo creo en eso, no hay manera que nada ni nadie pueda hacerme cambiar. Obviamente hablando de convicciones positivas, ¿no? Porque las convicciones nos ayudan a mantenernos de pie, a mantenernos en flote. Mira, ¿me ayudas un poco? Porque Génesis 19, les dije que no era muy sencillo hablar sobre Génesis 19, está lleno de tragedia, está lleno de situaciones aberrantes, está lleno de cosas que muchas veces como cristianos queremos evitar saber, ¿no? Pero es la palabra. Está aquí. Podría haberles predicado de amor, de bondad, de generosidad, de misericordia. Claro, y lo hemos hecho y lo vamos a hacer. Pero cuando el Señor trae estos temas, por algo lo trae. Entonces hay que tomarlo y aprender de ello. Porque Génesis 19 nos presenta la historia de un hombre justo que terminó comprometido, confundido y al final devastado. Lot vivió rodeado del pecado. Ojo, no digo que él pecó, sino que vivió rodeado del pecado y quiso influenciar sin transformar, y terminó arrastrando por todo ese entorno en el que él pensó que podía controlar. Él creía que tenía el control, pero al final terminó siendo influenciado por ese círculo. Y miren, yo sé que esta historia parece como trágica y cruel y dura, y muchas veces dice, no puede ser, ¿por qué le pasó? ¿Por qué terminó él así? Porque aunque parece terminar con tragedia, la verdad es que no todo estaba perdido. No todo estaba perdido. ¿Por qué? Bueno, de Moab, ¿saben quién nació de ese pueblo? De Moab, Ruth la moabita. ¿Y quién es Ruth? Bueno, una mujer que eligió a Dios, una mujer que Dios eligió. Y de Ruth vino David, antes Isaí y Boaz. Pero, ¿y de David quién vino? Jesús. Aunque no es la genealogía real en cuanto a eso, en cuanto a Jesús, pero al final fue usado. Todo esto fue usado
Porque donde nosotros vemos un fracaso, cuando yo leo esta parte y yo digo, wow, esto fue un fracaso completo y rotundo para Lot. Pues una tragedia, es terrible, ¿no? Esta parte, donde uno ve un fracaso, Dios ve oportunidad para revivir. Y eso, iglesia, es la gracia de Dios. Donde nosotros podríamos juzgar y decir, Señor, destruye completamente toda la generación de Lot por ser un perverso, por ser un hombre ingrato. Uno podría decirlo, pero Dios piensa completamente diferente a nosotros. Él ve una oportunidad para redimir. Cuando hay un fracaso, Él dice, eso yo puedo transformarlo, eso yo puedo cambiarlo. Él dice eso. Por la gracia de Dios puede venir el cambio. No fue solo un mal día para Lot. Lot no tuvo solo un mal día, sino fue que vivió rodeado del pecado sin confrontarlo con convicciones. Fue creer que podía cambiar el mundo con solo estar en el lugar. Fue creer que podía cambiar la situación de Sodoma simplemente con estar ahí, con una presencia inactiva. Eso era lo que pasó. Y la única forma de impactar al mundo sin ser absorbidos por él es a través de la cruz. Amén. No de la cultura. Es por Cristo crucificado, no por una moralidad o convicciones a medias. Es predicando al Salvador, no intentando serlo. La única manera en la que se puede cambiar al mundo es a través de aquel que dio su vida ahí. Él nomás, solo Él puede hacerlo. Y somos instrumentos para Él, somos instrumentos en sus manos. Pero ¿cuántos estamos dispuestos a obedecer? ¿Cuántos estamos dispuestos a hacer lo que Él nos ha dicho que hiciéramos? Con esto termino, iglesia. Yo solo te digo, deja de mirar atrás. Deja de mirar atrás, iglesia. Ya no mires atrás. Sal de Sodoma completamente. Sal de Sodoma. Ya estás fuera. No permitas que nada ni nadie ni nada en ti siga estando ahí. Y no intentes cambiar por ti mismo. Deja que Cristo sea quien te cambie. Amén. Padre, te damos gracias, Dios. Gracias, Señor, en esta tarde por